bellicénticos y bellicientíficas, bienvenidos a Belliciencia. En este video vamos a hablar sobre las fracciones. Las fracciones son proporciones de la unidad o entero, es decir, la unidad se divide en partes y se toman algunas de ellas. Estas son las fracciones, son las partes que se toman al dividir esta unidad, son nuestras fracciones. O proporciones. Vamos a continuar con la explicación de las partes de la fracción. La fracción está compuesta de dos partes. Tenemos el numerador y el denominador. El numerador es el número que tenemos aquí arriba. Este es el numerador y el denominador será siempre el numerito que tenemos abajo. Este será siempre el denominador. Entonces, si yo tengo aquí mi unidad, mi entero. Esta será mi unidad, ¿ok? Como bien nos dice aquí, proporción de la unidad o entero. Esas son las fracciones. Entonces, si yo tengo aquí mi unidad y la divido en dos partes, pero solo quiero de esas dos partes una, entonces esto será un medio, ¿ok? Porque solamente es una parte de esta unidad, ¿ok? Pero esta unidad está dividida en dos partes y yo nada más voy a tomar una parte de esta unidad, por lo tanto será un medio. Como les comentaba, el numerador, que es el numerito que tenemos aquí arriba, se representa por el número de partes que se toman de la unidad del entero. Como les mencioné anteriormente, si yo nada más tomo una parte de este entero, esta parte que yo tome será mi numerador. Pero entonces, ¿qué es el denominador? Bueno, pues el denominador representa el número de partes en las que está dividida mi unidad o entero. Entonces, si yo divido mi entero en dos partes, este será mi denominador. ¿Ok? Y las partes que tome, como ya les mencioné, será mi numerador. Ahora, existen tres tipos de fracciones. Tenemos las fracciones propias, las fracciones impropias y las fracciones mixtas. ¿Qué es una fracción propia? Las fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, son menores que un entero. Por ejemplo, aquí tenemos un medio. Esta sería una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Entonces, por lo tanto, es una fracción propia. ¿Ok? Será una fracción propia por esa razón. Entonces, si yo tuviera aquí, por ejemplo, no sé, vamos a poner 4/5, esta también sería una fracción propia. ¿Por qué? Porque tengo aquí que mi numerador es más chico que mi denominador. Otro ejemplo de fracción propia, pues tendríamos 1/5, también es un ejemplo. Tendríamos, por ejemplo, 3/6, también es un ejemplo de una fracción propia. Ahora vamos a hablar sobre las fracciones impropias, ¿ok? Las fracciones impropias. Antes de continuar con las fracciones impropias, esta representación que vemos aquí, recordemos que es las partes en las, tengo mi entero, lo divido en dos partes, estas dos partes en las que se divide representan mi denominador.
Y las partes que sombré, o las partes que yo, pues sí, que yo tome de este entero, serán mi numerador. Nada más para volver a retomar. Ahora sí vamos con las fracciones impropias. ¿Qué son las fracciones impropias? Son aquellas fracciones en las que el numerador es más grande que el denominador. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 medios. Esa será una fracción impropia, 3 medios. Y como vemos, en cuántas partes tendrá que yo dividir mis enteros, en este caso serían 2 enteros, tendré que dividirlos en 2. ¿Y cuántas partes voy a tomar? Pues voy a tomar estas 3 partes. Esta de aquí, voy a tomar esta parte de aquí y esta parte de aquí. Y así su representación. Entonces, por ejemplo, una fracción impropia también sería, si yo pongo aquí 5 tercios, por ejemplo, 5 tercios es una fracción impropia. Si yo pongo aquí 10 cuartos, es una fracción impropia. Y así sucesivamente, ¿ok? Vemos el numerador en ambas, pues es mayor que el denominador. Por lo tanto, es impropia. Y finalmente, ¿qué es una fracción mixta? Bueno, básicamente las fracciones mixtas son aquellas fracciones que se encuentran transformadas por un número entero. Se encuentran formadas más bien por un número entero, o sea, este sería mi entero. Y también, pues, aparte de mi entero, tenemos también al lado de ese entero una fracción, por lo tanto son fracciones impropias. ¿Y cómo representamos esta fracción? Bueno, aquí tenemos dos enteros. ¿Y aquí qué pasa con este un medio? Bueno, pues tenemos un entero que está dividido en 2 partes y de esas 2 partes solo vamos a agarrar una parte, por lo tanto esta sería la representación de un medio. Ahora nada más para volver a retomar, recordemos denominador, para volver a recordar. Denominador es el número, es este numerito que representa las partes en que está dividido el entero, ¿ok? Ese es el denominador. Representa las partes a las que está dividido este entero. Entonces, esto sería mi denominador, ¿ok? Tengo mi entero, lo divido a la mitad, o sea, lo divido. ¿Y tengo cuántas partes? Una parte, 2 partes. Por eso son las partes en las que dividimos nuestro entero. Y ahora vamos a hablar rápidamente del nombre de las fracciones. Dependiendo de cuántas partes está o es dividido este entero, o sea, dependiendo de las partes en las que tengamos dividido este entero, a cada parte se le dará el nombre, un nombre en específico. Por ejemplo, tenemos los medios, los tercios, los cuartos, los quintos, los sextos, los séptimos, los octavos, los novenos, los décimos. Por ejemplo, ¿cómo represento a los medios? Medios, ¿ok? Tienen un 2 abajo. Si yo lo dividiera en 3 partes, sería un tercio, así se le diría tercio. Cuarto sería así, un cuarto. Quinto sería así, un quinto. Y los sextos serían así, un sexto. Por ejemplo, los séptimos igual, un séptimo. O sea, son esas partes en las que se divide, son las partes en las que se divide mi entero. Por ejemplo, un octavo,
un noveno y un décimo. Ese sería mi décimo, un décimo. ¿Ok? Entonces, aquí sería tomar una parte de mi entero dividido en dos partes y solo tomo una, es un medio. Y así sucesivamente. ¿Ok? Esto se cumple solo hasta cuando el entero está dividido en 10 partes. A partir de entonces, únicamente se le agrega al número la palabra avos. Por ejemplo, onceavos, doceavos. ¿Ok? Entonces ya en esto, onceavos sería un onceavo. Ya se llamaría así. Si tuviera un 12, ya sería un doceavo. Y si tuviera un 13, sería un treceavo y así. Un catorceavo y así. ¿Ok? Treceavo, catorceavo y así sucesivamente. ¿Ok? Nada más esto es para aprender pues a nombrar lo que son las fracciones. Y pues eso es todo por este video. Te invito a que te suscribas a mi canal Belliciencia, la ciencia que sí se entiende, le des like a este video, actives la campanita y nos vemos en un próximo video.